podríamos interactuar, pero por acá no es tan sencillo. Bueno, vamos a dar inicio, voy a tener un momento de oración para dar inicio a esta reunión y partimos entonces con esta oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos das el privilegio, Señor, de poder estar una vez más aquí reunidos como iglesia, Señor, alrededor de la ciudad, cada uno en su hogar, Señor. Gracias te damos porque tú has cuidado de cada hermano, de cada hermana, Señor. Has provisto para todos, Señor, también. Y te pedimos que tú continúes, Señor, en control de nuestras familias, de nuestros hermanos amados de la iglesia, que proveas, Señor, de las necesidades que cada uno tiene, Señor, y que podamos también tener en mente, Señor, el poder como iglesia suplir las necesidades que puedan surgir en medio de nuestra iglesia, Señor. Padre, bendice a todos, Señor, especialmente los que están sufriendo, los que están padeciendo algún problema, alguna dificultad, Señor. Yo te ruego que tú ayudes a mis hermanos, a cada uno, Señor, en sus diversas situaciones, en sus diversas luchas, en sus diversas pruebas, Señor amado. Padre, resuelve tú todas las cosas, Señor, que haya que resolver. Y sabemos, Señor, que tú estás en control y que siempre estás a favor nuestro, Señor, porque tu palabra dice también que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Gracias porque te conocimos, gracias por la salvación y gracias por estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a tener un periodo de alabanza, así que le voy a pedir a Felipe que se acerque por aquí para que podamos entonces comenzar con este periodo de alabanza. Ahí está. Ok, hermanos, un hermoso tiempo que podemos compartir cada mañana nueva donde nosotros podemos estar viniendo para aprender un poco más del Señor, para poder tener comunión los unos con los otros, para poder alabar a nuestro Señor. Es una mañana especial. Hoy estamos teniéndolo esto por otro medio, pero la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios es la poderosa, la grande, que nos enseña, que nos muestra las maravillas que el Señor quiere que nosotros sepamos. Y voy a enviarles aquí al grupo, acabo de enviar aquí al grupo de WhatsApp de la iglesia, lo que va a ser la letra de las alabanzas que vamos a estar cantando hoy. Así que aquí están todas, ¿ok? Entonces, la primera canción que vamos a cantar para dar comienzo con todo esto, es una canción que nos hace pensar justamente en aquello que hablábamos, en aquel hermoso libro que es más que un libro para nosotros, que es la mismísima palabra de Dios. Y esto es una declaración de amor para la Biblia. Así veo esta canción que se llama Santa Biblia para mí. Es un antiguo himno. Tal vez los que llevan más tiempo acá en la iglesia lo conocen. Y si no lo conoces, te invito a aprenderlo. Aquí está la letra. Tiene una hermosa letra, un contenido maravilloso. Y te invito a que puedas cantarlo con todo tu corazón. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes cesar, eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor.
del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que alma da cuando en aflicción está, del a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Maravilloso himno que nos hace pensar en cómo tenemos un poder maravilloso en nuestras manos. La palabra de Dios, todo el poder del cielo, de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Ahí está, por eso tenemos que ir ante ella. ¿Quiere que hagamos todas las canciones de una? Ok. Bueno, vamos a seguir cantando dos alabanzas que nos motivan mucho. Hubo un versículo, estaba hablando con uno de los jóvenes en la semana, ahí Heidelin dice, saludos hermanos, saludos también Heidelin. Eh, Estaba hablando con uno de los jóvenes en la semana y les mencionaba un versículo que es maravilloso, que es Salmo 61, del 2 al 3, y dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. Es maravilloso que la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos seres débiles y dependientes, que necesitamos a Dios, que necesitamos de su mano. Y por eso es que nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que ir corriendo a Él cuando nosotros estamos desesperados y no solamente en las malas, sino también en las buenas. Tenemos que confiar en que tenemos un Dios que nos escucha, que está en el trono de la gracia oyéndonos. Y hay dos canciones que me encantan, que son Lo harás otra vez y Mi roca, que son dos canciones que hablan acerca de esto, de cómo el Señor nos puede sostener, nos puede ayudar en medio de estos momentos tan complejos que sobre todo estamos viviendo ahora. Así que hermanos, vamos a cantar estas dos canciones con todo el corazón. Ahí pueden ver la letra en el PDF que mandamos ahí. Cantamos. Muros rodeando estoy, sé que caerían, mas nunca me has fallado, la espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado.
Cantamos creyéndolo, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, créelo con todo tu corazón. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Cantemos con todas las fuerzas el coro, hermanos. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Vamos a cantar, yo sé que tú mueves montañas, creyendo en que tenemos un Dios grande, que es capaz de mover cualquier montaña con su poder, y que está en control y que tiene la soberanía sobre todas las situaciones, hermanos. Cantamos, hermanos, con mucha fuerza. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Cantamos en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
cantamos mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más depende, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más depende, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no pueda ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Cantamos en Jesús muy fuerte, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Ya Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él. Muy fuerte. Justificado por la fe. Cantamos una última vez en Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque eres Dios, ese Dios maravilloso y fiel que nos sostiene de su mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Gracias porque, Señor, podemos acudir a ti, Señor, siendo seres tan necesitados, Señor, tan sedientos de ayuda, Padre. Amén. Nosotros somos simples hombres mortales que no pueden con sus vidas, pero tenemos un Dios todopoderoso allá en los cielos, que eres tú, Señor. Y gracias, Señor, gracias, Padre eterno, santo, amoroso, que nos cuidas, nos proteges, que quieres hablar con nosotros, Señor, y te pedimos solamente, humildemente, Señor,
que en esta mañana te podamos ver a ti, podamos escuchar tu voz, Señor. Amén. Utiliza, Señor, al pastor, dale gracias, Señor, delante de tus ojos para que pueda exponer tu palabra, Señor, sin ninguna cosa que estorbe, Señor. Queremos verte a ti, Señor, nada más. Queremos ver a Cristo en este momento glorificándose por medio de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque podemos alabarte, cantarte, adelantando lo que veremos, Señor, cuando estemos en la gloria contigo, Señor. Gracias por cada hermano que se está conectando, por los que nos están viendo desde sus casas y bendícelos, Señor. Sé con ellos, Padre. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano. Y ahí está también, Andrea está conectada, bueno, Dios te bendiga. Y bueno, tengo que decir que el próximo domingo, tome atención, tome nota, escríbalo por ahí. El próximo domingo vamos a tener un invitado a la predicación, que va a ser el hermano Buddy Johnson. Próximo domingo entonces estará nuestro hermano Buddy Johnson con nosotros aquí para poder compartir la palabra del Señor, y él estaba muy contento. Yo quería tenerlo este domingo, pero bueno, no pudo ser porque ya tenía compromisos, pero próximo domingo entonces el hermano Buddy Johnson va a estar compartiéndonos la palabra del Señor, así que aprovechemos de estar todos, aprovechemos de invitar también. Todos nosotros como iglesia conocemos al hermano Buddy, ¿cierto? Pero tal vez hay personas que no lo conocen, y va a ser muy hermoso poder escuchar la palabra del Señor de labios de nuestro hermano el próximo domingo. Eh, el resto de los avisos también es que la, el próximo viernes está la reunión, bueno, el miércoles primero tenemos el estudio bíblico que está siendo de gran bendición y tan interesante para nuestras vidas. Tenemos también el viernes la reunión de jóvenes, así que estemos orando. Y hermanos, no dejemos de orar los unos por los otros, porque necesitamos imperiosamente la oración de cada uno de los hermanos, de cada uno de los que estamos aquí luchando cada día, ¿cierto?, en una condición especial, que es la que tenemos ahora, y esperamos que el Señor siga trabajando, pueda hacer su obra en la vida de cada uno de nosotros, y que este tiempo sea un tiempo especial para nuestras vidas. Bien, hermanos, dicho esto, vamos a orar por aquí. Ahí se fue. Vamos a orar por el mensaje y por la palabra del Señor. Padre amado, estamos ante tu presencia una vez más. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza que hemos tenido, en donde hablamos de tu palabra, donde hablamos, Señor, que la Biblia es para nosotros lo importante, donde hablamos, Señor, que nuestro refugio y nuestro mejor lugar donde poder poner nuestros pies y pararnos firmes sin temer a nada, eres tú, nuestra roca y nuestra salvación, Señor amado. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra esperanza está puesta en ti cada día, Señor. Gracias porque un día te conocimos, porque somos tus hijos, y porque no estamos, Señor, abandonados ni somos huérfanos, porque tenemos un Padre celestial que nos alienta, que nos alimenta, y tenemos, Señor, a Jesucristo, quien intercede cada día por nosotros, todos los días, Señor, allí, en ese ministerio maravilloso que está haciendo, Señor. Padre, yo te ruego por las familias de la iglesia. Tú conoces cada realidad, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada alegría y cada lágrima, Señor, que derraman nuestros hermanos. Y te pedimos en esta hora que tú te manifiestes, Señor, y que tú puedas
poner, Señor amado, una solución definitiva a cualquier dificultad o problema que nuestros hermanos puedan tener, Señor amado. Señor, toma cartas en el asunto de toda situación que pueda estar agobiando a cualquiera de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos ahora por tu palabra. Señor, úsame. Señor, recuérdame tu palabra. Señor, como lo decía Felipe en la oración, queremos verte a ti. Señor, yo quiero desaparecer en este momento y solo que podamos verte a ti y que podamos salir, Señor, con gozo, que podamos salir más fuertes espiritualmente para poder hacer frente a todo lo que viene todavía por delante en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo. Allí va a estar Primera de Timoteo, ¿ya? Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Voy a dar lectura desde el versículo 1 al 7. Desde el versículo 1 al 7. ¿Me pueden mandar los lentes, por favor, que están en el maletín? Ahí, en ese maletín. Porque sí tengo buena luz, pero no tengo buenos ojos ya. Los años pasan un poquito la cuenta. Y pásenme el maletín si no lo pueden abrir. Ahí adentro está la cartuchera café. Tengo mis lentes ahí. Eso, eso. Gracias, hijo. Bien, entonces dije, Primera de Timoteo, capítulo 2, yo creo que ya todos lo tienen, así que vamos a ir entonces a la lectura de la palabra del Señor. Dice así, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vemos al apóstol Pablo, un hombre extraordinario, un hombre que su nombre, Pablo, significa el de pequeña estatura, ¿ya? Pablo, dicen que era bajito, era bien chiquitito, ¿ya? Pero tenía, ¿verdad?, una fortaleza, tenía un una manera de vivir las cosas, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo ya era un hombre, valeroso, un hombre rudo. Recordemos que él perseguía a los cristianos, era un hombre muy cruel en su época sin conocer a Cristo, como la mayoría de nosotros que vivíamos perdidos en la vida, ¿verdad? Aun cuando hayamos vivido en una familia cristiana, no significa que nosotros realmente éramos hijos del Señor. Ya eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? Y Pablo acá tiene su pasado, pero también tiene su gran presente. Y vemos que es un hombre que estuvo predicando la palabra del Señor en varios de los continentes, donde también fundó iglesias, ¿verdad? Influyó en la vida de muchas personas, predicó el evangelio incansablemente y también sufrió mucho por causa del evangelio, estando
cuando hace la lista de las cosas que él le tuvo que padecer, quedamos realmente asombrados de todas las cosas que él estuvo viviendo. Hermanos, en esta mañana el apóstol Pablo aquí en esta carta a Timoteo, al cual en todo momento él nombra como hijo, pero no es porque era su hijo de sangre, sino que Timoteo era su hijo espiritual. Timoteo había conocido a Pablo, Pablo conoció a Timoteo, tenía buen testimonio de los hermanos. Pablo finalmente decide por ese buen testimonio llevarlo con él también, ponerlo allí en la iglesia de Éfeso y Timoteo estuvo a lo largo de toda la vida de Pablo allí al lado de él, infundiéndole también ánimo y aliento, y Pablo, por supuesto, ejerciendo ese discipulado que todos nosotros como creyentes debiéramos realizar, ese discipulado permanente, ese discipulado para siempre, ese discipulado por la eternidad, hermanos, por siempre jamás, en donde tomamos una persona y comenzamos a influir en esa persona, y comenzamos a ser su amigo, comenzamos a compartir la palabra del Señor, oramos juntos, lloramos juntos, nos reímos juntos, compartimos comida, nos visitamos, en fin, y seguimos caminando hasta que esa persona también pueda llegar a reproducir lo mismo en otros. Pablo era un experto en este tipo de cosas. Y él entonces le manda esta carta, es una carta pastoral. Y al ser una carta pastoral no solamente está dirigida, ¿cierto?, a Timoteo en particular, sino que esta carta está dirigida a las iglesias en realidad, ¿ya? Y es una exhortación que Pablo está haciendo acá, y él dice que exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es decir, está diciéndole el apóstol aquí que debemos, está haciendo un énfasis, y hasta donde yo llegué al versículo 7, el énfasis grande en esta carta o en este párrafo es la oración, la oración. Está diciendo que debemos orar y que debemos orar por todo el mundo, no solamente por nosotros. Tenemos que reconocer que muchas veces somos egoístas, ¿verdad? Somos, siempre estamos mirando hacia adentro, siempre estamos tratando de favorecernos de una u otra manera, pidiéndole al Señor, rogando por nuestras peticiones. Tal vez nos arrodillamos en la mañana y le decimos al Señor que me bendiga a mí, que bendiga a mi familia, que bendiga a mis amigos, que bendiga a mi iglesia, y todo es mí. Pero alrededor de nosotros, hermanos, hay una gran cantidad de personas que, en primer lugar, no conocen al Señor. Y ese debiera ser nuestra mayor preocupación en cuanto a la oración, por aquellos que no conocen al Señor. Ayer en la tarde, como sobremesa, después de las 11, teníamos una conversación entre Miriam, Felipe y yo, y estábamos hablando de estas cosas y decíamos realmente, si realmente nos recordamos en todo momento, constantemente, acerca de la cruz, lo que pasó en la cruz por mi persona. Van pasando los años y yo tenía que, en la materia que estoy tomando, tenía que escribir mi testimonio, cómo había conocido a Cristo. Porque tenía una razón gramatical que yo escribiera, pero debía ir en ese tema. Y cuando comencé a escribir y me empecé a recordar del momento mismo de mi conversión, estando allí en la iglesia de la granja, una iglesia pequeñita, una iglesia de madera, una iglesia que ya se caía, el templo estaba así, inclinado hacia un lado, eh, tuvimos piso de tierra por mucho tiempo y unas pocas tablas por ahí. Es realmente un lugar muy humilde, hermanos amados. Pero una noche de domingo estaba predicando el pastor Aguilar, quien nos visitó hace un tiempo atrás, si ustedes se recuerdan, el pastor de mi infancia, y él estaba predicando y yo ese día entendí que necesitaba a Cristo como mi Salvador. Yo tenía 12 años apenas. Y me recuerdo tan claramente, empecé a escribir y me recordaba del minuto preciso de estar allí y que yo lloraba y yo casi no me podía parar del lugar allí del altar, arrodillado, y lloraba y yo
casi ni entendía, teniendo 12 años, por qué era que lloraba tanto, pero sí sabía que el Señor me había salvado esa noche, pero lloré mucho, mucho rato allí. Y una vez que me pongo de pie, me paro y me voy hacia mi lugar donde estaba, mi padre va a mi encuentro, me abraza y me dice: "Ya no estoy solo, hijo". Y fue esas palabras y ese momento que quedaron grabados para siempre en mi vida. Pero con los años, las cosas van tornándose familiares, se van nublando con muchas cosas y como que uno ya no recuerda bien el momento mismo, lo que sintió, lo que vivió, cómo el Espíritu Santo te convenció de pecado. Y yo decía después, y en la conversación que teníamos anoche, debiera cada día que me levanto recordar la cruz de Cristo, recordar su sacrificio por mí en la cruz. Recordarme todos los días, el Señor me salvó allá cuando tenía 12 años, me rescató. Y si me muero, voy a la presencia de mi Señor. Y si el Señor viene al arrebatamiento, me voy a la presencia de mi Señor y estaré con Él por la eternidad. Eso debiera recordarlo todos los días. Pero muchas veces el tiempo hace su trabajo y todo va tomando una normalidad, va tomando quizás una trivialidad y ya no nos acordamos. Hermanos, es importante que pensemos cada día en nuestra salvación, cómo Dios nos salvó, para que nosotros veamos la urgencia de aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Es tan grave todo esto, hermanos, que hay que orar por ellos, porque si no se convierten a Cristo, si no entregan sus vidas a Cristo, si no reconocen a Cristo como su Salvador, ellos se van a condenar por la eternidad. Y no solo los que no conocemos, no solo esa persona que a lo mejor vemos en el vecindario, sino que también nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos y que queremos. Por eso el Señor dice aquí en su palabra, a través de la carta del apóstol Pablo, que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, que oremos con urgencia, que derramemos nuestro corazón en la oración, que 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 estemos allí implorándole al Señor, suplicándole al Señor que salve a esas personas que nosotros conocemos, que los rescate de las garras del infierno, hermanos amados, que es donde dice la Biblia que toda persona que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Que cuando sea la resurrección para condenación, nadie se va a salvar. Todos van a ir a la condenación, resurrección para condenación. Por lo tanto, es una urgencia, es algo que 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 es algo que se necesita hacer con prontitud, rogativas, oraciones, peticiones, por todos los hombres con acción de gracia, por todas las personas, quizás como orando por ellos, como ya viendo que se han convertido a Cristo. Tenemos a muchas personas que amamos y que aún todavía no se han convertido a Cristo. Tenemos hijos de hermanos, tenemos hijas de hermanos, tenemos padres, tenemos madres de hermanos de nuestra iglesia, familiares de tíos, tías, en fin, parentela de hermanos de la iglesia. Yo mismo tengo gente en mi familia que aún no reconoce a Cristo como su Salvador. Y es urgente que podamos estar orando. Ese es el énfasis de este párrafo de la Escritura en esta mañana. Y también dice el Señor que no solo por ellos, que debemos orar también, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y bondad. Debemos orar por nuestras autoridades. La Biblia dice que toda autoridad, toda, toda autoridad es puesta por Dios, toda. Unas son para bendición nuestra y otras son para que el Señor nos aplique la mano a través de las autoridades. Pero nosotros no debemos participar de revoluciones ni de revueltas porque no vamos a poder cambiar nada, hermano. Quien llegue a la moneda, no vamos a poder sacarlo porque aunque usted a lo mejor diga, pero ¿cómo puede ser así? La soberanía de Dios, porque Él es soberano, Él hace como Él quiere, donde quiere y cuando quiere. Y cada gobierno que nosotros hemos tenido en el pasado y tenemos hoy día, hermanos, quizás es el gobierno que nos merecemos. Por lo tanto, sí, nuestra misión, aun cuando no nos guste un gobierno que haya, debemos orar por ese gobierno. La única, y respetarlo, y respetar la autoridad. La única
razón por la cual tal vez podríamos llegar, entre comillas, a rebelarnos sería que la autoridad nos obligara a hacer algo que va en contra de los principios bíblicos, que va en contra de los principios de la palabra del Señor. Y esto me trae a la mente, por ejemplo, el caso de Daniel cuando fue dictado el edicto y que todos tenían que postrarse ante la estatua que el rey había hecho. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se postró? No lo hizo. Él siguió haciendo lo que hacía, siguió orando, abrió las puertas de las ventanas y se arrodillaba 3 veces al día y oraba a su Dios, a su Señor. Bueno, ahí vemos un hombre que no transó con los principios, pero no le quepa duda que también oraba por la autoridad que estaba puesta allí. Por lo tanto, debemos orar por las autoridades, no solo por el presidente, por los ministros, por los senadores, por los diputados, por los alcaldes, por los concejales. Sí, es cierto, hasta a mí me pasa muchas veces, no me gusta la autoridad que tengo ahí delante de mí, pero eso no me quita la responsabilidad de orar por ellos para que hagan un buen trabajo. ¿No me va a decir usted, hermano amado, que de algún modo por pobre o por abundante que haya sido nuestra oración en este tiempo que estuvimos viviendo como país, antes de la pandemia, que el Señor algo no hizo para que eso terminara? Ahora estamos en otra realidad, pero entonces también tenemos que estar orando para que el Señor haga conforme a su voluntad. Hermanos amados, no dejemos nunca de orar por las autoridades. A veces siendo un adolescente, un niño, un joven, muchas veces reclamé en contra de un jefe, reclamé en contra de un profesor que era estricto, que no me gustaba, pero no es la razón, ni es la manera, ni es lo que debemos hacer de reclamar. Lo que debemos hacer es doblar nuestras rodillas y orar por esas personas. Usted, hermano, yo le podría contar testimonios maravillosos en mi propia vida de lo que Dios ha hecho cuando me he puesto de rodillas a orar a mi Señor. Ayer volvíamos a ver esa película Cuarto de Guerra y nos hacía pensar en el poder de la oración. Es una película, tiene mucho de ficción, pero también tiene mucho de realidad y nos hace pensar en la oración. Así cuando, como decimos que la Biblia es lo más importante, que la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad, que la Biblia realmente nadie nunca la ha podido destruir ni hacer desaparecer, pero también con vergüenza tenemos que reconocer que la Biblia es el libro menos leído. Y no solo por la gente común y corriente, no solo por los perdidos, sino por los propios creyentes, hermanos amados. Y otra cosa, unido a esto, que no usamos, hermanos, es la oración. Decimos, yo mismo digo aquí, estoy predicando de la oración, pero ¿sabe? Predico con vergüenza acerca de la oración, porque yo sé, hermano, yo sé que yo, personalmente yo, no tengo la vida de oración que debiera tener y que estoy muy lejos de poder llegar allí, pero lucharé cada día incansablemente para poder llegar al punto en que el Señor necesita de mí, de rodillas. Alguien dijo por ahí que una de las maneras, o quizás la única manera tal vez, de que el Señor tiene para saber de nosotros, pero de nuestra propia boca, es la oración. En este tiempo de pandemia, hermanos, nosotros estamos eh, comunicándonos por diversos medios. Teléfono, videollamada, ¿verdad? Vemos nosotros, ayer vimos a nuestros nietos, vemos a nuestros nietos por videollamada y nos gozamos y nos alegramos tanto y parece que los estuvieran ahí al lado de nosotros y nos reímos con sus bromas y todo eso. Pero es triste cuando no te llaman. Nosotros sabemos que están bien nuestros hijos y todo, pero cuando no recibimos un llamado de ellos, cuando no sabemos nada de ellos, nos da pena, nos da tristeza. Y tomamos el teléfono y llamamos nosotros, tomamos la iniciativa. ¿Qué más sentirá el Señor cuando nosotros no somos capaces de arrodillarnos o sentados en la cama? La posición no importa, pero como sea que usted
se ponga en contacto con el Señor. ¿Qué pensará Él cuando no me comunico con Él? ¿Qué piensa un padre cuando no recibe un llamado de su hijo? ¿Qué piensa una madre cuando su hijo no la llama? Yo llamo constantemente a mi madre, pero si pasan 2, 3 días que yo no la llamo, cuando yo la vuelvo a llamar, ella me dice: "Ah, pensé que se te había olvidado que tenías mamá", porque son así los padres, somos así, porque yo también soy así como padre. Cuánto más nuestro Padre celestial, que está esperando que vamos. Debemos pensar siempre, hermanos, que tenemos una cita diaria en donde el Señor nos está esperando, donde Él ha puesto la mesa, donde tiene todo listo, preparado para tener comunión con nosotros y lo dejamos plantado, lo dejamos ahí, lo dejamos esperando todo el día y no vamos. Y me entretengo en una cosa y otra y otra, y veo mi WhatsApp, y veo Facebook, y veo televisión, y voy al baño, y me siento a la mesa a comer, y solamente le digo gracias por la comida, y después sigo mi vida, y pasa el día, y llega la noche, me acuesto a dormir, y no hablé nunca con mi Señor. Es triste, hermano, que vivamos una vida así, y yo tengo que prosperar mucho, mucho. Yo, hermano, yo tengo que prosperar mucho en este aspecto. Dicen, siempre se lo escuchaba esto al pastor Cristian, que dice, él decía que era más poderoso un ejército de rodillas que un ejército altamente armado. Se han ganado grandes batallas, hermano, con la oración. Y las pocas veces tal vez que yo mismo he puesto hincapié en la oración, me he esforzado en la oración, he visto realmente la mano del Señor en mi vida. Así que oremos por las autoridades, hermano, no las dejemos afuera. ¿Y por qué hay que orar por las autoridades? Porque esto es, versículo 3, es bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Señor, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué razón? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos que aprender a orar, hermano. Tenemos que aprender a orar. Hay muchos estorbos en la oración. Hay muchas cosas que estorban. Que está orando o se va allí a la oración y llegado el momento que está arrodillado, su mente empieza a divagar y piensa en una cosa y piensa en otra y como que vuelve a la oración y vuelve a salir y vuelve a la oración y vuelve a salir. ¿No le ha pasado que usted a veces habla con personas que no le están poniendo atención? ¿No le pasa que a veces usted está contándole algo a alguien y esa persona está escuchando el televisor, está pensando en otra cosa y no se interesa en lo que usted le dice? Qué terrible será para el Señor cuando está listo, dispuesto para escuchar mi oración y me ve divagar, divagar, yendo de un lugar a otro. Hermanos, hay muchos estorbos. También la pereza es un estorbo. La pereza que está hoy día, bueno, hace muchos años atrás en un tratado, no en un tratado, era uno de los pasos del discipulado, pero muchos años atrás, decía que la mente vacía era oficina de Satanás, el ocio. ¿Se acuerda de David? Cuando era tiempo de que estuviera el rey en la guerra, pero él no estaba en la guerra y estaba ocioso, subió a la terraza y vio a una mujer tan bella bañándose allí y la mandó traer y todo lo que acarrió todo eso, el desastre y la vergüenza y el castigo del Señor, el ocio, es el peor de los compañeros que podemos tener, porque nos impide la oración, nos impide el tener contacto con nuestro Señor. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos, porque hay un solo mediador. No hay otro camino, no hay otra manera de ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuidémonos de los estorbos, hermanos, estorbos que impiden que podamos tener esa comunión estrecha con el Señor. Él dice ahí que siendo el mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate todos, por todos. Qué maravilloso, hermano. De lo cual se dio testimonio
a su debido tiempo. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Hermanos, tenemos que orar. El énfasis de este párrafo nos dice que tenemos que orar, que tenemos que evitar los estorbos, tenemos que evitar busque un lugar, busque un sitio, busque un lugar donde pueda estar a solas con su Señor. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor, cuando vemos la sombra de la muerte sobre nuestras vidas, ¿cómo oramos? ¿Cómo no importa el lugar, cierto? Ya no importa el lugar, donde quiera que esté, me arrodillo, donde quiera que esté, clamo a mi Señor. Pero cuando todo va bien según nosotros, ya se nos olvida y tenemos que volver nuevamente, tiene que volver nuevamente el Señor a ayudarnos. En el libro de Salmo, capítulo 55, versículo 17, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y qué va a pasar? Y Él oirá mi voz. El Señor siempre está disponible. Miren lo que nos pasó hoy día. No pudimos entrar en la plataforma de Zoom. No pudimos. Fue imposible. No estaba disponible, había un problema. Donde quiera que me arrodille, donde quiera que vaya a la presencia de mi Señor, Él está disponible. Mi comunicación con Dios no va a sufrir nunca una caída de señal, una mantención de plataforma. El Señor está vein esperándonos para escuchar nuestras oraciones. ¿Usted se acuerda que la Biblia dice que el Señor está allí hoy día cumpliendo un ministerio delante de la presencia del Señor? Y ese ministerio es interceder por cada uno de nosotros. Estábamos estudiando el libro de Hebreos y veíamos en una de las descripciones del tabernáculo y del lugar donde estaban todos los elementos, veíamos la descripción de cada cosa, de cada cosa. Y de repente en uno de los hay una parte que no se nombra y que es el altar del incienso. Y el altar del incienso son las oraciones. Y estaba apagado ese día. Y uno dice, ¿pero por qué estaba apagado? ¿Y sabe qué día era el que estaba apagado? El día más importante que tenían los judíos, el día de la expiación, en donde una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo a hacer las cuentas con Dios por el pecado del pueblo. ¿Y por qué entonces no llegaban las oraciones? ¿Por qué estaba apagado? Era porque ese día el el sumo sacerdote con una pala tomaba el incienso, que eran las oraciones, y las llevaba dentro del altar, adentro del lugar santísimo. Bueno, hermanos, hoy día tenemos nuestro sumo sacerdote, que está haciendo ese ministerio en este momento, que si tú ahora caes de rodillas delante del Señor, el Señor está ahí intercediendo por tus oraciones. Por eso que es maravilloso este pasaje que les acabo de leer, 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Qué importante es para el creyente poder orar, para el Hijo de Dios poder orar, usar esa herramienta, hermanos amados. ¿Cuántas cosas queremos que el Señor haga? Él quiere que se las pidamos, que se las digamos. Les decía delante en Daniel 6:10, cuando Daniel supo del edicto, ¿cierto?, del rey, no se amedrentó e hizo lo que siempre hacía, fue a orar, fue a orar, no se asustó. Hermano, hoy día, en esta situación que estamos viviendo, no se amedrente, cuídese, sí, eso sí, cuídese, no se exponga, no se arriesgue, no vaya donde hay gente contagiada,
salga lo menos posible de su casa, pero lo principal, ore, ore a Dios, ore a Dios para que esto pase pronto y usted no sufra perdición. En Salmo capítulo 5, allí en Salmo hay muchos momentos de oración, obviamente, porque David era un hombre de oración. Recuerde que era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. En Salmo capítulo 5, versículos 1 al 3, decíamos que hay estorbos, ¿no? Hay estorbos, pero en este caso ahora estamos viendo cómo debemos orar en todo momento. 3 veces al día nos mencionaba delante. Y ahora Salmo 1, 5, 1 al 3 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperar en el Señor. ¿Se acuerda de esa canción? Esperar en ti, que el Señor siempre tiene el control, que hay que esperar, que, que me rodean muros, ¿cierto? Pensé que el Señor lo iba a hacer hoy día, pero nunca me ha fallado, así que seguiré esperando, seguiré confiando, pero debemos tener esa vida de oración que necesitamos. Hermano, ¿sabe? Hoy, más que nunca, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Cuénteme una cosa, ¿cuándo fue la última vez que oró al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que se humilló ante el Señor en oración? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó todas sus lágrimas frente al Señor? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor lo conmovió a través de la oración? ¿Cuándo fue? Tal vez ni te acuerdas, hermano. Pero que eso no te pase. Esto no es un mazazo en su rostro, hermano. Este es una palabra de amor y de aliento para que podamos vivir una vida de oración como la que nuestro Señor quiere. Quiero contarles que en Marcos capítulo 1, versículo 35, mire lo que dice. Esto a mí me conmueve y me humilla. El Felipe siempre usa esa palabra, que hay cosas que lo humillan. Y yo entiendo ahora por qué hay cosas que a uno lo humillan. En Marco 1, capítulo 35, dice, hablando del Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué? Y allí oraba. Mi Señor Jesús, Dios mismo, el autor y consumador de la salvación, el autor de la creación, por quien todas las cosas subsisten hasta el día de hoy, que no necesita nada porque Él es todopoderoso, se arrodillaba muy temprano en la mañana, siendo aún oscuro, y oraba a su Señor, oraba a su Padre. ¿Cómo no me va a humillar esto a mí? ¿Cómo no me va a dar vergüenza pensar que el Señor oraba y yo no oro? El Señor nos dejó sus pisadas para que sigamos su ejemplo. Lucas capítulo 6, versículo 12. Allí también tenemos otro momento de oración de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6, 12. En aquellos días, Él, con acento en la E, es Jesús, Él, fue al monte a orar y pasó, ay Dios, la noche orando, hermano, la noche completa orando. ¿Cómo no me va a humillar? ¿Cómo no me va a avergonzar? Siento vergüenza de mí, pensando en mi Señor, orando toda una noche. Me recuerdo esa iglesia pequeña, pasado adelante se usaba mucho el pasar al altar a orar. El
pastor, el predicador decía: "¿Quién quiere pasar a orar adelante?". Y se llenaba el lugar ahí adelante. Y cuando era de tierra dolían las rodillas, me acuerdo. Quedaban marcadas las piedrecillas en las rodillas cuando uno era pequeño, y orábamos ahí, y poníamos nuestras peticiones delante del Señor. Pero ahora si a alguien se le ocurre orar un poquito más de tiempo, ya nos sentimos incómodos, ya me duele cualquier cosa, me incomodo. Busquemos ese sitio, ese lugar de encuentro con mi Señor y Salvador. En Lucas también capítulo 9 versículo 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orando aparte, orando aparte. Él quería tener comunión con su Padre siempre. Un poco más adelante en Lucas capítulo 11 versículo 1, tanto ver a su líder, tanto ver a su maestro arrodillado, tanto ver hay hijos que les preguntan, ¿qué es lo veía yo el otro día? ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá?, le preguntaban a los niños. Algunos decían que cocinaba rico, algunos decían que los apoyaba, algunos decían que por todas las cosas que hacía, algunos decían porque lee la Biblia, algunos decían porque mi madre ora. Eso es lo que me gusta de mi mamá, que mi mamá ora. El ejemplo, ¿no? Aconteció, 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, otra vez orando, ¿cierto? Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí tenemos una oración, el Padre Nuestro, en donde la primera cosa que debemos hacer es exaltar el nombre de nuestro Señor. Y debemos pedir perdón por nuestros pecados. Lo primero es la confesión, para estar a cuentas y luego después, ¿cierto?, expresar nuestras peticiones. Pero el Señor les enseñó a orar. Qué hermoso será que mis hijos pequeños aprendan a orar porque yo les enseñé. Qué maravilloso será cuando a tu hijo le pregunten: ¿qué te enseñó a hacer tu papá? Y ese hijo diga: mi papá me enseñó a orar. O que a tu hijo le preguntaran: ¿cuál es la cualidad que más te gusta de tu padre? Y que tu hijo diga, teniendo la edad que tenga: la cualidad más maravillosa que encuentro en mi padre es que es un hombre de oración. ¿Sabe? Yo siempre supe que mi padre fue un hombre de oración, porque lo veía orar, pero fue más conmovedor todavía cuando escuché personas que decían lo mismo de él, que era un gran hombre de oración. Cuando Felipe me comentaba esas cosas, que le decían sus amigos que habían conocido a hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, para que podamos dar en el blanco, para que podamos recibir esa invitación que el Señor nos hace a lo largo, hermanos, de toda la Biblia. Se encuentran muchos momentos claves de oración en hombres de la Biblia y momentos de éxito clave, porque eran hombres de oración. La Biblia lo aconseja y vemos, como decíamos, la vida de Daniel, la vida de David y por sobre todas las cosas, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuidado con las interrupciones para orar, cuidado con los estorbos para orar. Oremos como Jesús, oremos como de lo que nosotros estamos requiriendo. Hermanos, la invitación de esta mañana es a orar. Que los hombres hagan rogativas. Imploremos, hermano. Tal vez no estás acostumbrado a suplicar,
pero a quien le podemos suplicar con todo el corazón es a nuestro Señor, porque Él nos escucha y nos responde. Y dice el Señor en su palabra que debemos tener confianza, porque Él tiene cuidado de nosotros, que podemos también acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. El Señor está disponible. Y este momento, ahora, es el momento justamente para que oremos. Y vamos a orar. Y tómate un tiempo allí. Yo sé que no nos estamos viendo. Yo voy a orar en esta hora, pero tómate un tiempo ahora allí. Dobla tu rodilla, clama a tu Señor y dile que estás preparado para que puedan realmente recibir respuesta del Señor. Doblemos nuestras rodillas ante nuestro Señor y supliquémosle y clamémosle para que el Señor pueda recibir toda nuestra adoración. Confiésale tu pecado y pídele perdón y el Señor te va a perdonar. Oremos, hermano. Señor amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, listos y dispuestos para humillarnos ante ti. Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame de toda mi maldad. Señor, perdóname a mí por no ser el hombre de oración que debo ser. Perdóname, Señor, por no demostrarte interés en conversar contigo. Hay tantas cosas que puedo aprender de ti. Hay tantas cosas que me puedes enseñar y de tantas cosas que me puedes librar. Perdóname, Señor, porque si no oro es porque hay soberbia en mi corazón. Quizás no la reconozco, pero es una muestra de soberbia el no orar. Y tu palabra, Señor, me hace temblar cuando dice que tú das gracia a los humildes, pero resistes a los soberbios. Señor, yo aplique tu gracia a mí, perdóname, Señor, y ayúdame cada día. Y yo sé, Señor, que tú ya lo hiciste ayudándome, pero tengo que poner mi parte, la que me corresponde a mí, para ser un hombre de oración. Señor, que tienen que ver conmigo, que gente con la que me rodeo, gente con la que interactúo, Señor, por cualquier medio en este tiempo, aun por los que no conozco, Señor, que por donde vaya yo pueda predicar tu palabra, Señor, y que pueda evitar de esa manera que muchos vayan a la condenación eterna. Señor, ayuda a nuestras autoridades a tomar buenas decisiones. Permite, Señor, que todo lo que se haga, Señor, puedan estar tus manos allí detrás, haciendo todas las cosas. Te ruego por mis hermanos de la iglesia que están sufriendo, algunos de ellos, Señor. Padre, ayúdanos a orar los unos por los otros, que podamos, Señor, tener en mente a los hijos de los hermanos. No importa la edad que tengan, Señor, necesitan nuestra cobertura de oración. Y los hijos de mis hermanos que aún no te conocen o que se han apartado, Señor, los que se han apartado, que vuelvan a tu camino. Y los que no te conocen, Señor, atráelos a ti. Sálvalos por misericordia, Señor. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz y porque tú me estás escuchando y me dejaste el ejemplo para poder orar, Señor, como tú lo hacías, Padre amado. Te agradezco todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Bien, hermanos, estamos finalizando nuestra reunión. El computador me dice que se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Me dijo que viste que está en modo ahorro. Algo pasa con la corriente, pero bueno, ahí volvió, ya está comiendo la corriente otra vez. Qué bien. Entonces, bien, hermanos, nos despedimos de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por hacerse presente
todos los que han venido y allí entonces pudimos ver a varios de ustedes allí, eh, a Nico, pudimos ver a David, a Johan, a la hermana Elita, pudimos ver a la Heidelin, eh, en fin, pudimos ver más abajo, creo que vi también, bueno, a la Andrea, a la hermana Rosana, al Byron, a la Tami, a la Ceci, y ahí todos entonces congregados en esta mañana. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y que, bueno, podamos seguir adelante y Dios mediante nos estamos viendo durante la semana. Que el Señor les bendiga, oremos los unos por los otros y será hasta la próxima. Recuerden las reuniones. Las reuniones, como les dije delante, este miércoles tenemos el estudio bíblico, Última reunión, último estudio de Génesis. estudio de Génesis, y luego tenemos entonces los jovencitos que se van a reunir también el viernes. Y recuerde, próximo sábado, perdón, próximo domingo, nuestro hermano Buddy Johnson estará predicando, y ya esperamos por Zoom para que todos le puedan ver y conversar un poquito con él y saber de él. Recuerden, él está con un cáncer, y bueno, estemos orando por el hermano también, y él tiene todo preparado para ir a trabajar y abrir la obra allí en Ecuador, imagínense. Ya compró casa, hay un vehículo esperándolo, pero hasta ahora no se puede, pero esperamos en el Señor Dios mediante que su deseo